Nabucodonosor, cuyo nombre resuena con la majestuosidad de los reyes de antaño, se erigió no solo como un gobernante terrestre sino como un arquitecto de la historia. Bajo su mandato, Babilonia alcanzó el cenit de su esplendor, convirtiéndose en una de las maravillas del mundo antiguo. La Biblia lo menciona por primera vez en Segunda de Reyes 24:1, presentándolo como el instrumento de la ira divina sobre el reino de Judá debido a sus continuas transgresiones y desobediencia a los mandatos de Dios. El año 597 a.C. marcó un punto de inflexión en la historia judía. Nabucodonosor, en su campaña para expandir su imperio, puso sitio a Jerusalén, la ciudad elegida por Dios. La narrativa bíblica en Segunda de Reyes 24:10 al 14 detalla este asedio con sombría precisión, describiendo cómo el rey de Babilonia capturó a Jehoiaquín, rey de Judá, junto con los tesoros de la casa del Señor y los llevados cautivos a Babilonia. Entre los exiliados se encontraron los nobles, los guerreros y los artesanos, dejando a Jerusalén despojada de su gloria y a su gente en desolación. Daniel 1:1 al 2 añade otra capa a este relato, mencionando cómo algunos de los vasos de la casa de Dios fueron llevados al templo de su Dios en Babilonia, simbolizando no solo una victoria política y militar, sino también una aparente derrota de Dios, de Israel ante los dioses babilónicos. Entre los cautivos se encontraban Daniel y sus amigos, destinados a servir en la corte babilónica, marcando el inicio de una de las historias más fascinantes de fe y providencia divina. Este episodio, aunque trágico, se entrelaza con los hilos de la soberanía y la disciplina divinas. A menudo señalan cómo la conquista de Jerusalén fue permitida por Dios como una corrección a su pueblo desobediente, cumpliendo las advertencias proféticas dadas por Jeremías y otros profetas. Jeremías 25:8 al 11. La deportación a Babilonia sirvió como un crisol para la fe de Israel, un periodo de purificación y reorientación hacia su identidad y vocación divinas. La figura de Nabucodonosor, por otro lado, emerge como un complejo tejido de grandeza y tragedia, poder y vulnerabilidad. A través de su historia, la Biblia ilustra cómo incluso los más poderosos entre los hombres están sujetos a la soberanía de Dios, y cómo el orgullo y la autosuficiencia pueden llevar a la caída más humillante. En la conquista de Jerusalén y el exilio babilónico, encontramos una poderosa lección sobre las consecuencias de alejarse de Dios y la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pacto, incluso en medio del juicio. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad a Dios y a reconocer su mano soberana en la historia de la humanidad, guiando hacia su propósito final de redención y restauración. En el corazón de la noche, en los silenciosos corredores del majestuoso palacio de Babilonia, el rey Nabucodonosor se encontraba inmerso en un profundo sueño. Este no era un sueño común, de aquellos que se desvanecen con los primeros rayos del alba, era un sueño que perturbaba el espíritu, cargado de imágenes y simbolismos que trascendían la comprensión humana. Daniel 2:1 narra este momento con una precisión que captura la inquietud del rey. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo sueños, y su espíritu se perturbó, y su sueño se fue de él. La visión que perturbaba al rey era la de una inmensa estatua, deslumbrante y aterradora, cuya cabeza era de fino oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies una mezcla de hierro y barro. Esta estatua, imponente en su estatura y diversidad de materiales, fue súbitamente derribada por una piedra no cortada por mano humana, que la golpeó en sus pies de hierro y barro, desmenuzándola hasta convertirla en polvo llevado por el viento. Al despertar, la mente de Nabucodonosor estaba agitada, su corazón latiendo al ritmo de la incertidumbre. Demandó la presencia de sus magos, astrólogos y sabios, exigiendo no solo la interpretación del sueño, sino su relato exacto, bajo la amenaza de muerte ante el fracaso. Pero el misterio permanecía sellado, inaccesible para la sabiduría de Babilonia, como se relata en Daniel 2:10 al 11, donde los sabios admitirán que tal tarea es imposible para los mortales.
Fue entonces cuando Daniel, llevado ante el rey, pidió tiempo para revelar el misterio. En un acto de fe y dependencia divina, Daniel y sus amigos buscaron la misericordia del Dios del cielo respecto a este secreto. La respuesta no tardó en llegar. En una visión nocturna, el misterio fue revelado a Daniel, quien, en un primer gesto, alabó al Dios de sabiduría y poder que revela lo profundo y lo escondido. Daniel 2:19-23. Con una mezcla de humildad y autoridad divina, Daniel se presentó ante Nabucodonosor, no solo revelando el sueño, sino interpretándolo con una claridad divina. La estatua, explicada, representaba imperios sucesivos, Babilonia como la cabeza de oro, seguida por otros reinos inferiores, culminando en un reino dividido, fuerte y frágil a la vez. La piedra que destruyó la estatua simbolizaba el establecimiento del reino de Dios, eterno e indestructible, que consumiría todos los demás reinos. Daniel 2:31-45. La historia del sueño de Nabucodonosor y su interpretación de Daniel nos invita a reflexionar sobre la transitoriedad del poder humano y la eternidad del reino de Dios. Nos recuerda que, en medio de la incertidumbre y los desafíos de nuestro tiempo, hay un Dios que revela misterios y cuyo reino se establecerá para siempre, una piedra angular en la que podemos depositar nuestra esperanza y confianza más profunda. En un giro sorprendente de eventos, el relato de Nabucodonosor toma un camino dramático tras la interpretación del sueño de la gran estatua. Inspirado, quizás, por la majestuosidad y el poder simbolizado por la cabeza de oro de la estatua de su sueño, Nabucodonosor decide erigir una colosal imagen de oro puro en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Este monumento, de 60 codos de alto y 6 codos de ancho, no solo era un testimonio del poder y la riqueza de Nabucodonosor, sino también una prueba tangible de su deseo de unificar su reino bajo un solo acto de adoración. Daniel 3:1 establece claramente esta intención, describiendo la construcción de la estatua y la subsiguiente orden real de adorarla. La dedicación de la estatua fue un evento de magnitud estatal, con la convocatoria de sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todas las autoridades de las provincias para que se postraran ante la imagen de oro al sonido de la música. Daniel 3:2-3. Este acto no era solo una muestra de lealtad política, sino una clara imposición de idolatría, directamente en conflicto con el mandamiento fundamental de la fe judía, adorar solo a Yahweh, el Dios de Israel. Entre los exiliados judíos en Babilonia, 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron a someterse a esta orden, manteniéndose firmes en su fe y en su compromiso con los mandamientos de su Dios. Su desafío no pasó desapercibido, fueron acusados ante el rey, quien, en un arrebato de furia, les dio una última oportunidad de rendir culto a la estatua, amenazándolos con el horno de fuego ardiente si persistían en su desobediencia. Daniel 3:13-15. La respuesta de los 3 jóvenes es una poderosa afirmación de fe y confianza en Dios. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Daniel 3:17-18. Esta declaración refleja no solo una inquebrantable lealtad a Dios, sino también una profunda comprensión de su soberanía y poder para salvar. La ira de Nabucodonosor alcanzó su punto culminante y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual antes de arrojar a los 3 jóvenes. Sin embargo, en lugar de la esperada tragedia, Nabucodonosor y sus asesores fueron testigos de un milagro. Los jóvenes caminaban ilesos en medio del fuego, acompañados por una cuarta figura, Daniel 3:25. Profundamente conmovido por este prodigio, Nabucodonosor ordenó la salida de los jóvenes del horno, declarando bendito a su Dios y promulgando un edicto que prohibía cualquier blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, reconociendo su poder salvador. Daniel 3:28-29.
Este episodio destaca varios temas teológicos y espirituales cruciales, como la soberanía de Dios, la fidelidad en medio de la persecución y el poder de la fe genuina. Resaltan la importancia de la obediencia a Dios sobre la lealtad a los poderes terrenales, especialmente cuando estos últimos exigen actos que contradicen los mandamientos divinos. La imagen de oro y el horno de fuego ardiente simbolizan las pruebas y tentaciones que los creyentes pueden enfrentar, mientras que la preservación milagrosa de los 3 jóvenes refuerza la convicción de que la fidelidad a Dios trae consigo su protección y provisión, incluso en las circunstancias más extremos. La historia de la estatua de oro y el foso de los leones es un testimonio del poder de Dios para salvar y un recordatorio de que nuestra mayor lealtad debe ser siempre a Él, por encima de cualquier autoridad terrestre. Es una invitación a confiar en la presencia y el cuidado providencial de Dios, incluso cuando nos enfrentamos a las llamas de la adversidad. Tras los innumerables éxitos y la expansión de su imperio, el rey Nabucodonosor se encontró una vez más en el umbral de lo divino, pero esta vez a través de un sueño que presagiaba su propia caída. Daniel 4 narra este intrigante episodio de la vida del rey, donde un segundo sueño profético viene a perturbar la paz de su corazón. El sueño del árbol, majestuoso y frondoso, que llegaba hasta el cielo y era visible hasta los confines de la tierra, representaba a Nabucodonosor en el apogeo de su poder y gloria. El árbol, en el sueño de Nabucodonosor, proveía sustento a todos los seres vivos, su grandeza era innegable. Sin embargo, una voz celestial ordenaba que el árbol fuera cortado, sus ramas despedazadas, su follaje esparcido y su fruto disperso. Aunque el tronco y las raíces debían permanecer en la tierra, asegurados con hierro y bronce, el rey sería desterrado de entre los hombres y viviría entre las bestias del campo, comiendo hierba como los bueyes hasta que pasaran 7 tiempos sobre él, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Daniel 4:14 al 17. Al igual que en el primer sueño, Daniel es llamado para interpretar esta enigmática visión. Con una mezcla de respeto y preocupación, Daniel revela el significado del sueño. Nabucodonosor sería humillado por su orgullo, despojado de su gloria y poder, y viviría como una bestia hasta que reconociera la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Daniel, movido por la lealtad y la compasión, aconseja al rey que se arrepienta de sus pecados y practique la justicia para posiblemente prolongar su tranquilidad. Daniel 4:27. Un día, mientras paseaba por los espléndidos balcones de su palacio, el rey se detuvo para reflexionar sobre sus logros. Mirando hacia los vastos dominios que se extendían más allá de los ríos y desiertos, hasta donde alcanzaba la vista, Nabucodonosor se llenó de un profundo sentido de orgullo y satisfacción. En un momento de deslumbrante arrogancia, exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido como residencia real por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Sus palabras resonaban no solo a través de los pasillos de su palacio, sino también a través del tejido mismo del cosmos, desafiando la soberanía de lo divino. La respuesta a esta declaración de soberbia no se hizo esperar. En ese mismo instante, una voz celestial tronó desde el cielo, anunciando un juicio divino sobre Nabucodonosor. La voz declaró que la soberanía le sería arrebatada, que sería expulsado de entre los hombres y viviría con las bestias del campo, comiendo hierba como los bueyes. Este juicio se cumplió de inmediato, y el rey fue sometido a una humillación sin precedentes. Su mente fue alterada, y su corazón, una vez lleno de orgullo humano, ahora latía con la simplicidad de una bestia. Daniel 4:33 al 34. La narrativa de la humillación y restauración de Nabucodonosor es rica en simbolismo y enseñanzas. A menudo la citan como una poderosa ilustración de la gracia redentora de Dios y de su capacidad para usar incluso las situaciones más desesperadas para llevar a los corazones hacia Él. Este episodio enfatiza la idea de que ningún poder en la tierra puede igualar o desafiar la autoridad suprema de Dios.
La historia sirve como una advertencia contra el orgullo y la autosuficiencia, recordándonos que todo logro y posición de poder es otorgado por Dios y debe ser utilizado para su gloria. La restauración de Nabucodonosor no solo muestra la misericordia de Dios, sino también su deseo de que todos reconozcan su soberanía y vivan en obediencia a su voluntad. Este episodio de la vida de Nabucodonosor nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a considerar dónde podríamos estar atribuyéndonos el mérito de éxitos que en realidad son bendiciones de Dios, y nos anima a mantener un corazón humilde y agradecido ante Él. La historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia, culmina en un poderoso epílogo que encapsula no solo el legado de un monarca sino también profundas verdades espirituales que resuenan a través de las edades. Tras un periodo de humillación y restauración, el rey, una vez soberbio, emerge transformado, con una nueva perspectiva sobre la vida, el poder y la divinidad. Este cambio se evidencia en sus propias palabras, registradas en Daniel 4:34 al 37, donde Nabucodonosor alaba y honra al Rey de los cielos, reconociendo que todos sus actos son verdaderos y sus caminos justos, y que él puede humillar a los que andan con soberbia. El testimonio de Nabucodonosor, plasmado en una declaración real, es un reconocimiento sin precedentes de la soberanía divina por parte de un rey gentil. Su proclamación no solo marca un punto de inflexión en su vida personal, sino que también sirve como un testimonio eterno de la supremacía de Dios sobre los reinos de la tierra. La experiencia de Nabucodonosor ilustra de manera vívida que Dios es capaz de revelarse a cualquier individuo, independientemente de su posición o poder, y de guiarlo hacia un entendimiento verdadero de su naturaleza y dominio. La historia de Nabucodonosor es una poderosa ilustración de la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. A pesar de su inmenso poder, Nabucodonosor no estaba fuera del alcance de la disciplina de Dios. Su experiencia nos enseña que la soberbia puede llevar a la caída y que el reconocimiento de la soberanía de Dios es esencial para la verdadera sabiduría y poder. Este relato es especialmente relevante hoy en día, cuando a menudo se valora el éxito y el poder por encima de la humildad y la dependencia de Dios. Nos recuerda que ningún logro humano es permanente y que el reconocimiento de Dios como la fuente de toda autoridad es fundamental. La transformación de Nabucodonosor, tanto física como espiritual, es un recordatorio de que Dios puede usar incluso las circunstancias más desafiantes para llevarnos a un mayor entendimiento de su carácter y propósitos. Evaluar nuestras propias vidas, nuestras ambiciones y nuestros corazones. ¿Estamos como Nabucodonosor construyendo estatuas para nuestra propia gloria? ¿Estamos reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios? La transformación de Nabucodonosor también sirve como una advertencia contra la soberbia, una característica que, según la Biblia, precede a la caída. En Proverbios 16:18 se nos recuerda, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia no solo lleva a la caída en un sentido metafórico, sino que también puede conducir a una desconexión de la realidad y de aquellos que nos rodean. El periodo en el que Nabucodonosor vivió como un animal refleja su desconexión espiritual de Dios y su necesidad de reconocimiento de la soberanía divina. Esta parte de la historia ilustra vívidamente que el poder humano es efímero y que, sin un fundamento en Dios, uno puede perderse en la ilusión de control y autoglorificación. La restauración del rey no solo fue un acto de misericordia, sino también un testimonio del poder redentor de Dios. Nabucodonosor no solo regresó a su anterior posición de poder, sino que su perspectiva espiritual fue renovada y transformada. Esto nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído o cuán perdidos nos sintamos, la redención siempre es posible con Dios. Al concluir esta historia, es importante recordar que el libro de Daniel es un texto profético que también apunta a una comprensión más amplia de la historia de la salvación. La experiencia de Nabucodonosor, por tanto, también puede ser vista como una alegoría de la caída y redención de la humanidad.
En la vida moderna, donde la autosuficiencia es a menudo la meta y la dependencia de Dios es vista como una debilidad, la historia de Nabucodonosor nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y el lugar de Dios en nuestras vidas. Nos recuerda que, al final, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el reconocimiento de que somos criaturas dependientes de un Creador todopoderoso y amoroso. Por último, la historia de Nabucodonosor nos muestra que la gracia de Dios es suficiente para cubrir incluso los pecados más grandes y que su deseo es restaurarnos a una relación correcta con Él. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal en esta grandiosa plataforma de YouTube, redimido por su gracias en la cruz.